Ahí, ahí ya estamos grabando. Y Jorge justo pregunta si vamos a compartir la grabación luego. Sí, dentro de las próximas semanas vamos a actualizar el sitio web de la comunidad y vamos a ir dejando al lado de cada evento el enlace para la grabación y para los materiales complementarios que haya, como por ejemplo la presentación o si es que hay algo que tiene que ver con desarrollo de código, el repositorio de GitHub. Entonces ahí vamos a ir dejando todos los materiales. Eh, bueno, entonces como decíamos al principio, les damos la bienvenida a este nuevo evento de la Comunidad de Desarrollo de Software de Investigación de Chile, también conocida como RSE Chile. RSE es por las siglas en inglés, de Research Software Engineering, pero RSE en algunos países de Hispanoamérica significa otra cosa, significa responsabilidad social empresarial y la sigla está como cooptada por eso. Así que usamos las dos cosas, usamos la sigla, pero también ocupamos el nombre de la comunidad para que nadie, no parezca alguien a pensar que vamos a hablar de responsabilidad social empresarial. Esta es una comunidad que es parte de una red de comunidades que lo que tratan de hacer es visibilizar el rol de las personas que se encargan del desarrollo, el mantenimiento de código y de la infraestructura técnica que hace posible los proyectos de investigación. Y desde enero de este año estamos organizando actividades, algunas presenciales, algunas online para conectarnos como con la comunidad hispanohablante de la región, que lo que tratan de hacer es mostrar estrategias y conocer un poco más de qué es esto del desarrollo de software de investigación y cómo podemos hacer para fomentarlo en nuestra región. La sesión pasada, en el mes de agosto, nos reunimos para hablar sobre cómo hacer que nuestro software sea citable y vimos distintas estrategias. Y una de ellas de las que comentamos tenía que ver con cómo hacer que mi software se convirtiera en un artículo publicable, porque sobre todo para quienes están en contextos académicos, que por ejemplo mi código sea citable porque está archivado en un repositorio como Zenodo, para algunas personas eso puede ser suficiente, pero hay otras personas que pueden requerir tener como un artículo más tradicional para que cuente dentro de su productividad científica. Así que la idea hoy es que Sara, que también es parte de la coordinación de esta comunidad, ella ha tenido harta experiencia ya publicando papers sobre software, así que nos va a contar un poco sobre su experiencia y vamos a tener la oportunidad de hacerle más preguntas sobre cómo llegar a esto de publicar. Así que Sara, cuando quieras. Hola, hola a los, no veo cuántos son, pero no veo muchas caras en el video, pero veo que hay harta gente interesada. Muchas gracias por el interés. También cuando compartimos el link con Riva en LinkedIn, creo, como que hubo harto, como una buena acogida y harto interés. Así que, bueno, mi presentación es corta porque más que cosas técnicas, quiero un poco mostrar la experiencia, como decía arriba, de dónde salió esta idea, la necesidad, y también motivarlo a hacer preguntas como para que sea una oportunidad de interactuar y ir sacando conclusiones también como grupo de personas. Ya, bueno, mi nombre es Sara Acevedo. Yo en mi pregrado estudié química acá en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Después estudié suelos, esa es como mi área de interés general como temática de investigación. Y hice el doctorado en ciencias de la ingeniería también digo acá porque también soy profesora asistente en esta universidad, en la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, esto es como muy típico de presentación académica, quién soy, uno muestra las credenciales, pero si ven mis credenciales son asociadas a las ciencias naturales o a los recursos naturales y no a la programación. Y ese es uno de los primeros mensajes que quiero ir dejando así. Bueno. A mí me gusta mucho investigar, educar y divulgar. Y en la academia siempre hay actividades extracurriculares. También vamos a conversar de eso, de que está como el track académico, algo que exige, y también la motivación personal de compartir el trabajo que uno va desarrollando colaborativamente. Y bueno, ahí está con el laboratorio, ahí estoy ahí en una zona media redactiva y siempre uno busca cosas nuevas para aprender. Y por ejemplo, en mi caso, el tema de la reproducibilidad y de la investigación reproducible apareció así, como yo tenía mi expertise de terreno, de laboratorio y algo nuevo que incorporé dentro de mí como track académico. ¿A qué me dedico? Nosotros, como en el contexto académico, nos piden definir algo que se llama líneas de investigación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tuviera que resumir como mi trabajo como en una frase,
yo trabajo en desenredar un poco la relación suelo-agua, que ahora por temas de cambio climático, impacto de la urbanización, por ejemplo, eh, en los suelos urbanos es algo que se está volviendo cada vez más crítico de entender. El recurso hídrico es cada vez más escaso y el suelo puede generar una interacción que puede ayudarnos a optimizar este recurso. Entonces, pensando en eso, mi línea de investigación yo trabajo en física de suelo, solo voy a mencionar eso, no voy a hablar más de eso en la presentación, en suelo urbano, en temas de el impacto de la urbanización en los sistemas naturales en el contexto urbano, pero también, y ahora cada vez lo digo como con más seguridad, como que una de mis líneas de investigación es el análisis de datos y ciencia reproducible, obviamente en mi área, ¿ya? Esto la ha llamado, el otro día tuve la oportunidad de presentar a otros colegas y les llamó mucho la atención porque a veces, bueno, y lo podemos conversar arriba en micrófonos, como que el análisis de datos es como una herramienta, pero también uno puede desarrollar como herramienta y tener como una línea de investigación al respecto. Y esto, como yo me enteré, mirando a otros colegas que lo hacían, ¿ya? Pero también es interesante como mostrar que podría ser una línea de investigación como por sí sola. Y obviamente la academia, no quiero decir lamentablemente, pero algo como que existe es que a nosotros los académicos la evaluación de como nuestra valoración del trabajo está muy asociada al número de papers publicados y su impacto en cita, ¿ya? Yo creo que muchos de los que se inscribieron están familiarizados con los términos. De todas formas, si alguien no lo tiene claro, lo pone en el chat y quizás le damos un espacio al final de la presentación para aclararlo. Voy a asumir que todos manejamos más o menos estas terminologías. Entonces, claro, al académico nosotros nos piden papers. Da lo mismo si yo colaboro en esta comunidad, si yo comparto o no mis datos, el paper tiene un impacto y tiene citas y eso es la evaluación del trabajo, ¿ya? Eso obviamente hay un status quo, podemos estar horas discutiendo, pero básicamente es cómo se evalúa. Y muchos, y me incluyo, y yo creo que RCE como comunidad y muchos otros académicos estamos tratando de empujar un cambio cultural en la academia, que es como, ya, bueno, está bien que sea este paper Q1, ojalá en Nature y todo, pero también si esa información puede ser compartible, si esa información, ese análisis de datos puede ser reproducido por otro investigador, esa valorización no existe actualmente, al menos yo puedo hablar por Chile en la academia que yo me manejo, ¿ya? Entonces, aquí se conecta un poco el concepto de reproducibilidad, software de investigación. ¿Cómo puedo yo eh, valorar un poco mi trabajo? Creo que Riva ocupó la palabra en la descripción de la charla, reconocimiento, ¿cierto? Como cómo llegar a un reconocimiento, como manteniendo las reglas de la academia convencional, pero tratando de empujar estos cambios culturales, ¿ya? Entonces, obviamente hay un reto, hay un paradigma cultural, no es, yo he escuchado a veces que tiene que ver con la edad y no es así, no hay un tema de edadismo en estos temas, es un como, ¿cómo está conformada la academia? Entonces, como que tratar de hacer cambios siempre va a ser un reto. Y lograr la alta reproducibilidad en la ciencia en general también. Lo bueno es que las agencias de financiamiento están exigiendo aumentar transparencia, el concepto de datos fair, que es algo que lleva un buen tiempo, como que cada año está más resonando en las competencias de, por ejemplo, un anillo, que son grupos de investigación en Chile, como que son pasos como que son pequeños, pero son pasos que van avanzando cada año. Entonces, el concepto de repositorio, que probablemente lo vieron ya con Riva, los links persistentes a las bases de datos, como que son terminologías que van apareciendo, vamos avanzando, como la idea no está en ser negativo, no es la idea de ser siempre negativo, destacar que se va avanzando. Y obviamente, ¿cuál es como el objetivo? Una investigación abierta, accesible, reutilizable y reproducible, ¿no? Y eso se logra mucho con el desarrollo de software de investigación. Pero aquí vienen como no todo es perfecto. ¿Dónde aprendo? Por ejemplo, ¿cómo yo
cómo yo me puedo familiarizar con estas terminologías, porque voy a hablar por mí, no puedo hablar por el resto. Yo al menos no tuve esta como inducción a estas temáticas por ejemplo, en mi posgrado. No, en mi doctorado como que muchos de estos conceptos son absolutamente de autoaprendizaje, no están en un track académico convencional, ¿ya? Entonces, si bien existe eso, no podemos como quedarnos solo con lo que nos provee la universidad, tenemos que ir a buscar material fuera. Dejé tres ejemplos, bueno, dos en realidad, porque el último es como participar en las comunidades que obviamente motivan y favorecen estos ambientes de reproducibilidad y de manejo de software de investigación reproducible. Quiero mencionar el primero, que es el Open Seeds Program. No puse la abreviación, es OLS. Quizá arriba y me puede corregir cuál es el nombre actual, que a veces me confundo. OLS es la organización, es la Ya, sigla y el de otro es Open Life Science, Open pero Life como ahora Science. es más que Life Science, es solo OLS. Y Open Seeds es uno de los programas de formación que tiene OLS como organización. Claro, por ejemplo, yo participé en uno de esos programas y, por ejemplo, me ayudó mucho a romper un poco como el susto a hacer cosas nuevas, porque está en un contexto de mentoría, material disponible, reuniones con un mentor que te ayuda a ir avanzando. Y para mí lo que es, no quiero decir Biblia, no quiero ser blasfema, sobre todo en mi institución, pero algo que a mí siempre me ha ayudado como a entender y a avanzar en los nuevos conceptos, bueno, se llama Handbook. También Riva aquí se me puede corregir, de Turing Way es como el Handbook que está asociado como a la iniciativa de Turing Way, ¿cierto? Como que Turing Way es como el libro. Claro, lo que pasa es que, bueno, se llama The Turing Way porque salió originalmente, fue parte del Instituto Turing en el Reino Unido, ahora ya no es una Sí, iniciativa financiada, sino que están como, se acabó el fondo la fuente de financiamiento y ahora están en el proceso de, como de independización, independencia podríamos decir, o de buscar fondos para mantener la comunidad. The Turing Way es como podríamos decir el nombre de la comunidad y el handbook es uno de los productos que tiene claro. la comunidad porque además organizan eventos, hay como hartas iniciativas y una de esas cosas es el handbook y voy a poner el Book. enlace ahí en el chat para que Riva, lo puedan revisar. puedes poner el link a la presentación porque también dejé el Ya, link está ahí también. Entonces, por súper. ejemplo, yo de repente iba a estas como workshops y obviamente es bien variopinto el nivel de todos los asistentes, como que obviamente yo al principio, como era más nueva, hablaban de repositorio, y yo como, ¿y qué es eso? Como que no entiendo. Entonces, el handbook este de Turing Way te ayuda un poco como a irte familiarizando con la terminología y, por ejemplo, con este handbook, más como el programa de OpenSeed y participando en actividades que se organizaban, por ejemplo, en OpenSeed Program, iban compartiendo otras iniciativas de software colaborativo. Entonces, al ir participando, uno se va familiarizando y va tomando más confianza. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo nace el paquete? ¿Cómo nace? Yo voy a dar un ejemplo como de la vida real, de cómo llegamos a un paper asociado a un paquete de R, ¿ya? Sara, Eh, una como pregunta, o sea, como tratando de sintetizar un poco lo que comentaste. En el fondo, una de las cosas de que estás como visibilizando acá es que, por una parte, no hay como una formación, claro, como podríamos decir, como oficial, hay una suerte como de currículum oculto del software en la academia. Eh, que muchas veces si uno está dentro de un programa o trabaja en un laboratorio o por ejemplo hay uno es parte de un grupo en el que hay alguien que te pueda como mentorear internamente, quizás uno pueda aprender, pero si no, uno tiene que salir como a buscar todas estas iniciativas que son comunidades de práctica en el fondo que están compartiendo recursos y haciendo ese tipo de cosas. no sé si este es un término un poco anglosajón, no sé si en español se maneja tanto, que está el gatekeeping también, que es claro, por Ujú. ejemplo, hay grupos académicos que también es como, hago esto y es como, bueno, como que es difícil a veces romper ciertas como barreras de entrada y estas como iniciativas te ayudan un poco a ir como familiarizándote y hacer una inducción para que tú dentro de tu propia investigación lo incorpores porque al final cada investigación es tan única que no es como una receta como ya, usted trabaja en esta área, entonces este es el curso que tiene que tomar para hacer su software reproducible y no. Entonces,
hay que trabajar harto de forma personal, pero hay herramientas y comunidades que ayudan a este proceso si ustedes están interesados también. Ese es como el mensaje final. Súper. Bueno, Entonces, estabas tú como tratando de desentrañar la relación entre agua y suelo y ahora como que desarrollas paquetes de R. Entonces, ¿cómo pasó ¿cómo eso? llega? ¿Cómo? Ese salto. ¿Cómo pasó ¿Cómo eso? fue? ¿Cómo pasó eso? Bueno, primero, en ciencias del suelo, no lo traje como con detalles, en realidad quiero contar como más la experiencia más que otra cosa. Hay una visualización ternaria que es como un triángulo, se lo voy a mostrar al final, que representa tres componentes del suelo que son muy importantes, que es la arena, el limo y la arcilla. No quiero que hablemos más de eso de física de suelo, simplemente hay que hacer un triángulo dibujado. Ese triángulo es la base de muchos procesos físicos que explican lo que sucede entre el agua y el suelo, ¿ya? Y obviamente yo empecé a trabajar con R haciendo análisis de datos y el dibujo de ese triángulo estaba asociado a un paquete que se llamaba ggtern, y este paquete dejó de ser mantenido ya hace un buen tiempo y empezó a tener problemas con las nuevas actualizaciones de ggplot. De hecho, uy, la semana pasada fue ggplot 4, ¿cierto, Riva? Tengo que acordarme de eso para Sí, revisar, revisar ggvector con eso. Claro, entonces, para los que no están familiarizados, los paquetes se actualizan, tienen actualizaciones importantes. Por ejemplo, no sé si han visto que las versiones del software de los paquetes tiene tres números, como, no sé, 3.3.1. Eso tiene una nomenclatura, eso significa que si hay un cambio en el primer número es un cambio importante, no vamos a dar muchos detalles. Un cambio en el número intermedio es como que se resolvieron, no, que hubieron cambios en features, o sea, como cosas nuevas en el paquete. Y el último punto es que hubieron cambios menores, hubieron como arreglos de errores como bugs, ¿ya? Entonces, creo que este paquete que todos usamos para hacer triángulos, cuando pasó del 2 al 3 dejó de funcionar. Entonces, ¿qué pasaba? La mitad de mi grupo de investigación le funcionaba y la otra mitad no. Y había una alumna de magíster, yo estaba haciendo el doctorado terminando, estaba terminando su paper y necesitaba, le pidieron un triángulo con sus datos y no lo podía hacer en su computadora. Entonces, claro, lo más coloquial era, compañero, ¿me puedes tú hacer esto y mandármelo de vuelta? Y que está bien, pero obviamente se rompía la reproducibilidad en su código porque había un output que ya no pasaba por su código de análisis completo, ¿ya? Ya dejaba de ser reproducible su análisis porque no podía hacerlo porque, bueno, había diferencias también del el tipo de sistema operativo, Mac y Windows en el equipo, entonces no funcionó. Entonces yo ahí dije, "Nah, ¿cómo no puede ser que nadie más haga un triángulo?" Y ahí hubo una sensación de hiperfoco, de que tratemos de solucionarlo, ya y lo intentamos y solucionó. Y funcionó. Entonces ahí, en base a este problema, nació esta solución. ¿Ya? Entonces, claro, de repente uno dice, ¿cómo yo puedo hacer un paquete que sea como útil? De hecho, ¿por qué lo menciono? Porque en los papers académicos uno tiene que demostrar el concepto de novedad. De hecho, eso es parte del sistema de publicación. Uno tiene que publicar algo novedoso, ¿ya? Entonces, claro, si ya existía uno o más paquetes de error, dicho que como tres paquetes que te dejan el triángulo, ¿por qué el mío es novedoso? Porque es un aporte a la ciencia. Bueno, el aporte es que yo puedo hacer que siga avanzando con las nuevas versiones de ggplot y además, obviamente, un aporte secreto que no está en el paper es que yo puedo seguir haciéndole mantenimiento y asegurándome que funcione. ¿Ya? Entonces, ggtexture nace de un problema, como que no nos funcionaba, se adapta como una buena práctica, o sea, que mantener la reproducibilidad, que tenemos nuestros datos de entrada y tenemos todo el análisis completo, pero claro, el código quedó ahí. Por ejemplo, una función de R puede ser un archivo .r, se puede guardar en un drive, se puede bajar y poder ejecutar. Eh, pero ahí fue la pregunta, como quedó el script ahí, está la función, mejor algo que lo valorice, como que ahí viene el concepto que Riva cuando hizo la charla mencionó mucho, que era el reconocimiento. O sea, esto es un avance científico, es una novedad. em, ¿Qué podemos hacer? Entonces ahí el Gigi Texture ahí se mueve como de una idea, de una solución,
En algún momento lo tratábamos de parche y pasémoslo a paper. Ah, de hecho quería contar que esta alumna de Magíster lo hicimos, nos costó un montón hacer el triángulo y después en su propio paper, que no era del triángulo, no era del código, era de los datos que se usaron, un revisor dijo, sáquenlo. Y como que no, en su paper que inspiró todo esto, no está la figura del triángulo. Entonces, imagínense, cuántas semanas de trabajo hubieran quedado perdidas, no hubiera quedado el código ahí botado en un computador viejo. Entonces dijimos, no, esto, esto sirvió, hagamos que le sirva a otra persona, básicamente. Y claro, tiene que ver con el reconocimiento académico porque obviamente, no sé, habrá sido una semana de trabajo que le dimos para poder hacer estos triángulos, queda ahí. Entonces, es valorizar nuestro tiempo también y nuestro esfuerzo a apuntar a la reproducibilidad como académicos de alguna forma es el paper. Eh, Hay varias críticas al respecto, pero muchas veces el paper es como una meta. A ver, creo que lo menciono más adelante, voy a detener la idea, voy a seguir. Bueno, cuando algo está como paper, también permite que el software sea, o el paquete en este caso de R sea citable con un DOI. No me voy a detener porque asumo que varios ya fueron a la charla de arriba de la sesión anterior, pero claro, está este como link o código persistente asociado, está tanto al paquete y está tanto al paper. Y obviamente tener el código abierto favorece la transparencia y reproducibilidad en ciencia. El otro día nos fijamos que con una colega que había un triángulo en otro paper publicado y estaba con los ejes al revés. Entonces, ¿qué significa? ¿La visualización está mala o los datos fueron mal tomados? Entonces, es importante, incluso, claro, en algún momento dijimos, pucha, este paquete es solo visualización, no es como procesamiento de datos más profundo, pero aún así aporta porque, claro, si yo me recibo una visualización incorrecta, me da muchas dudas de que está la visualización incorrecta o el análisis de datos está incorrecto. Entonces, no es menor. Sara, aquí quizás como un par de comentarios interesantes, y es que muchas veces la gente desarrolla código, por ejemplo, para su proyecto de investigación y, no, y como que piensa que solo les va a servir a ellos porque está resolviendo un Exacto. problema como específico. Y también uno a veces tiene la impresión con las librerías de Python o con los paquetes de R que son solo para como cosas enormes, como resolver los problemas de toda la gente, no sé, pandas en Python o dplyr en R, que son paquetes que ocupa todo el mundo para el trabajo con datos. Eh, y a veces uno tiene que pensar que nuestro paquete quizás lo que hace es que soluciona nuestro código sirve para resolver una sola cosa, pero para nuestra comunidad específica, y sobre todo en el contexto académico, que puede ser súper específica, o sea, no, yo soy medio introvertida, así que no conozco tanta gente en la vida, pero la única persona que conozco que trabaja en ciencia de suelo es Sara, pero ella conoce, hay una comunidad allá afuera que yo no conozco, pero seguro que hay un montón de gente a la que esto le va a ser súper útil y es como un nicho que de repente uno piensa que tiene que hacer como eh, un paquete que va a solucionar todo y no, de repente uno tiene, lo que está haciendo es resolver un problema súper pequeño y específico que le sirve a una comunidad como muy como concreta, pero en el fondo es importante hacerlo. Y aquí vemos que en el fondo el paso para poder llegar al paper es convertir mi código en un paquete o en una librería. En el fondo tengo que convertirlo en una como formato estándar de distribución de código. En el fondo, si yo tengo solo el script suelto, va a ser más difícil que lo pueda publicar. En general, lo que se espera es que mi código esté en un formato de distribución como estándar del lenguaje de programación. Ya sea una librería en el caso de Python o un paquete en el caso de R. Y ahí es súper interesante lo que comenta Cristina. Hay un paso entre hacer que las cosas funcionen como para mi código, como de mi problema, y tratar de hacer como la abstracción para que le funcione a otras personas con el mismo problema, que es un desafío no menor. Sí, no es menor y nada. Bueno, después al final les voy a mostrar un poco el repositorio del paquete y les cuento un par de historias ahí secretas, pero claro, rescatar lo que dice Riva, que en realidad, bueno, una buena práctica, de hecho esto lo aprendí de Turing Way, es que
uno de repente, claro, ve Tidyverse como un paquete, es como, hace de todo, pero en realidad Tidyverse son subpaquetes que tienen subfunciones y una buena práctica es que o una función o un paquete haga solo una cosa, no tiene nada de malo. Entonces, como que de repente, claro, uno ve eh, como uno está asociado en investigación como el camino académico, al final es el paper y yo veo todas estas cosas diversas como un abanico de ideas, como yo tengo que hacer un paquete que haga clic y me haga un paper. No, yo lo que quiero hacer es una actividad, una función definida, que obviamente tiene variantes que se las voy a mostrar, que sea claro y que sea mantenido en el tiempo y qué mejor que por un científico del área. O sea, a mí me da mucho más confianza cuando, por ejemplo, hay otros paquetes de mi área que yo conozco a la persona detrás. De hecho, le he hecho comentarios, le he dejado issue, después podemos hablar de eso, en que, claro, hay un feedback. De hecho, les voy a mostrar que a mí me dejaron un issue acá en el paquete y, ¡ay, qué bueno! ¿Cómo no se me ocurrió? De hecho, no tiene nada de malo y ahí vamos a ir conversando. Bueno, ¿dónde publicar? Yo acá lo voy a hacer breve porque obviamente cada investigación es un mundo, entonces les voy a dar como tips generales. Primero, el reconocimiento académico tiene sus propias métricas, incluso cada institución es distinta, ¿ya? Entonces está típico, el quintil de la revista, perdón, el quintil, el cuartil de la revista, que es QX, hay revistas Q1, Q2, Q3 y Q4, donde según algunos sistemas de acreditación, algunas no son consideradas, entonces, eso tiene que ver con su propio track académico, ¿ya? El impacto también, el número de citas. eh, de repente, personalmente yo a veces valoro revistas, este es mi primer filtro, pero no tomo la decisión solamente por la que tenga la métrica mayor, me interesa otras cosas, veo los editores, pero está asociado al track académico, así que eso. No sé si Riva querías comentar algo. Sí, que después, que ahí obviamente va, ahí después vamos a mostrar como que hay una lista de revistas en las que es posible publicar. Por ejemplo, una de las más como amplias y que tiene como un sistema así súper bueno de publicación y todo, que es JOSS, que es el Journal of Yo sé. Open Source Software. Una de las cosas que no tiene es que no tiene, por ejemplo, no está indexada Está, en bases de datos que para alguien que necesite eso como parte del proceso. Entonces, aquí uno tiene que empezar a tomar la decisión también en función de la posición en la que está. Quizás uno claro. trabaja en una institución en que lo que le interesa, por ejemplo, es que como nuestro software esté como publicado como paper, pero no le importan las métricas. Entonces, por ejemplo, ahí JOS es un súper buen lugar para publicar, pero puede que trabaje en una institución que requiere que mis publicaciones estén asociadas a una línea específica de revistas. Entonces ahí como hay opciones para todos, pero tenemos que siempre tomar la decisión en función de como por qué estamos tomando esta decisión. Claro, es complejo, no hay como una regla de oro, un algoritmo que nos deje rápidamente elegir una revista. Como que hablar con colegas también, preguntar. Y por ejemplo, acá les dejé que hay journal de software científico, por ejemplo, donde publicamos, se llama SoftwareX, eh, donde es bien variopinto, como que hay de todo. Hay como, de hecho, en el issue que salió el paquete había uno como un paquete para análisis de rayos láser, así como nada que así como no es una revista, nunca va a haber una revista, bueno, ojalá en el futuro existan revistas más de nicho, o sea, como que exista una revista de ciencias de suelo y software sería ideal, ¿ya? Pero no es así, entonces hay distintos niveles de especificidad, ¿ya? Y obviamente yo sé que en la Universidad de Chile y en la Católica las bibliotecas tienen sistemas que te ayudan a elegir una revista. Entonces tú puedes pedir a la biblioteca que te ayuden, pero aparte, como no están familiarizados con el software de investigación, además quizás preguntarle a otros colegas, pero el tip más clásico es ver si en esa revista hay algo parecido. Y por ejemplo, en software, 2 años antes habían dos paquetes de R para análisis de suelo de nutrientes, si no me equivoco, ya estaban publicados. Entonces uno dice, ah, ya publicaron algo similar, quizás hay editores asociados que conocen el tema, deben tener revisores a la mano que entiendan esto. Eso es importante también. Eh,
está el scope de la revista, puede que pase, y claro, ir revisando en qué revista hay cosas parecidas también sirve, eso también es un tip bien común. Y eso Sí, nos hizo quizá, decidir, por ejemplo, SoftwareX. y ahí quizás comentar que hay revistas, por ejemplo, como SoftwareX o JOS o el Journal of Open Source. Hay otra más, que es el que está asociado, que es como amigo del Software Sustainability Institute. Ah, aquí Eh, dejé la lista arriba. sí, ahí está la Acá lista. está. Bueno, primero Ya. les dejamos ahí Les el dejé el link. enlace, Sí, claro, que es sí. una recopilación que hizo Acción. la gente del Software Sustainability Institute de como distintos tipos de, eso, ahí Luis lo puso, el Journal of Open Research Software. Que hay distintos tipos de revistas. Están algunas que son Sí, como las que aparecen ahí, que son como las generales, como SoftwareX, que es la que comentó Sara, que aceptan de como software de distintos lenguajes de programación y distintos dominios disciplinares. Y ahí es súper importante lo que comenta Sara, que tiene que ver con los editores. A veces algo que puede pasar es que la revista como que ponga en pausa la publicación o me diga que en este momento no me la puede recibir porque quizás es un nicho súper específico y no específico. tienen un editor o una editora que pueda trabajar en eso. En ese sentido, JOS, que es el Journal of Open Source Software, tiene una variedad súper amplia de editores, pero claro, esa tiene la limitación para la gente que le interesa el tema de la indexación y ese tipo de cosas, que JOS no está en las como las grandes bases de Claro, datos que a veces sí. interesan. Y también están todas estas revistas que son como específicas de algunas disciplinas. Algunas son solo de software y hay otras que son, por ejemplo, no sé, ahí está el Digital Humanities Quarterly, que es Sí, una revista que publica artículos de investigación de humanidades, pero también acepta artículos de software. Entonces algunas están mezcladas, algunas tienen secciones dentro de la revista, por ejemplo, en que puedo enviar cosas de software. Entonces, claro, tenemos las clásicas de software, pero a veces incluso puede que haya una revista como de mi disciplina que me interesa y creo que no publica software, pero si empiezo a revisar quizás voy a encontrar que en algún sí. número, en algún volumen hubo una sección, entonces a veces incluso contactar a, Al editor. al editor o a la editora puede ser una buena opción. Pero esa lista del Software Sustainability Institute es súper como Bueno, exhaustiva, quizás es como la más amplia que existe actualmente, la están sí. generalmente actualizando, pero siempre es bueno, si es que la revista que me interesa no aparece, preguntar a la gente del equipo editorial si es que lo acepta. Sí, y acá voy a dejar acá estos comentarios para explicarlo un poco. Creo que, déjenme ver. Ahí está, las consideraciones. Por ejemplo, las revistas, perdón, voy a decir más que los journals tienen tipos para formatos de publicar. Por ejemplo, el paper convencional, como que uno le llama, se llama un research article, ¿ya? Existen los papers que se llaman paper review, ¿ya? Y cada uno tiene distintos formatos. Y por ejemplo, fíjense, yo dejé dos que encontré, software papers o original software papers. Acá está, por ejemplo, acá es Typos Basic Code Bases, dice Software Articles. Básicamente, cuando yo tengo que pensar que este es un paper que va a pasar por el proceso de peer review convencional, pero con un formato distinto, de la misma forma en que está el Research Article y el Review Article, como que está el paper y el review, como que son distintos, pero ambos son paper, ambos pasan por el sistema de revisión. Si están en la misma revista, están con la misma calidad, hay un tercero. Pero en algunas revistas no es así. Por ejemplo, en esta, en la Environmental Model and Software, eh, hay lo que se llama Short Communication. ¿Ya? Los Short Communication, uff, bueno, el precio también, se nos olvidó comentarlo también. No es menor también considerar esto en la publicación. Acá en esta revista, ahí no lo encuentro explícito, acá están los review articles, los research articles, y también están los, bueno, Las notas, en no los español a veces le llaman las notas, notas. Ujú, ujú, notas científicas, short ujú. communication, que lo dejan subir con código. Entonces, además, algunas revistas todavía no tienen el formato fijo, pero son abiertas, pero es un formato distinto. Básicamente, no, la idea es no lleguen y manden un paper como introducción, material y métodos convencional, preguntarle al editor, mandar un correo, preguntar por el scope y estar consciente que son formatos distintos. No Sí, son más complejos, pero son distintos. algunas tienen como templates súper definidos que, Sí, por ejemplo, que es lo que comentaba Sara al principio, que en muchas
me piden, por ejemplo, que hable del contexto, por ejemplo, qué otros paquetes existen o qué otras librerías existen que solucionen el mismo problema, cuál es la novedad que tiene esta en particular. Entonces, en el fondo, cuando uno piensa en el artículo de investigación tradicional, estamos como súper acostumbradas a la estructura, no sé, Claro, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones. Aquí va a variar un poco de revista en revista, no es podríamos decir, un género que esté tan extendido claro, como está con el paper académico, que es como casi, quizás lo que cambia de una revista a otra es si discusión y conclusiones van juntas o separadas, como es a veces como la claro, gran diferencia. sería eso, decía. Aquí va a variar mucho de revista en revista, así que antes de empezar como a escribir el artículo, aquí es Escribir, como tener muy claro dónde lo quiero publicar, porque eso en el fondo me va a indicar cuál es el formato específico que tengo que seguir. Y lo otro que comentaba Sara respecto de las notas es que a veces pasa, eso lo comentamos como en la sesión anterior, que y lo vimos a propósito de cómo citar el software, porque por ejemplo, justo salió también el ejemplo de ggplot, que es una librería, un paquete de R, que cuando uno busca la citación pide que citen el libro. Entonces, a veces pasa que hay artículos que son como un artículo de investigación, pero que se detiene mucho en el software específico que utilizó y hay gente que quiere que se cite ese artículo como el artículo para claro. citar el software. Pero aquí súper importante lo que dice Sara, que el formato va a variar como de revista en revista y uno va a pasar por el mismo proceso de revisión. Lo que pasa es que ahora la revisión también va a estar enfocada en el código que se utilizó. Exacto. Es importante eso porque en algún momento recibí un comentario de un colega que era como, ah, ¿y estos papers nuevos? Y ¿es como algo nuevo? No, no, esto es una revista convencional, tiene su indexación, el editor asociado tiene todas las reglas, por ejemplo, los journals, como que hay organizaciones que observan journals, por ejemplo, hay una que se llama DOAJ, cumplen como ciertos requisitos. Es un peer review en un formato distinto. Ese es como el mensaje, ¿ya? Y creo que la consideración más importante, que también tiene que ver con el cambio cultural, que a veces que como en la publicación, el enfoque clásico, como que es la meta es el paper. Como que acá, como ya yo tengo mi hipótesis es que si los gatos blancos son más amorosos que los gatos negros, los comparo, tomo mis datos, imprimo, hago gráfico de los gatos, tengo mi conclusión y lo pongo en el Journal of Gatos. Y se acabó. Y después me muevo de investigación. En cambio, en el paper más de software, como que yo esto lo inventé igual, como que siento que es como un hito, como que mi investigación tiene distintos pasos y yo no tengo por qué hacer un paper final, siendo que puedo ir valorizando y reconociendo haciendo un reconocimiento de mis avances por medio de esto, ¿ya? Y eso está asociado también a que no es como que quiera hacer un salame también, que eso quería mencionar. No quiero que hay un concepto en academia que es como, tengo una investigación, intento hacer como corte y como exprimir la investigación para tener papers como en exceso. Siento que el paper asociado a software no cae en esa categoría porque en realidad son avances temáticos, o sea, yo no voy a hacer un paper que diga allí soy Texture 2, la venganza de los triángulos y voy a poner más colores. No voy a agregar una funcionalidad más para tener un paper nuevo, ¿ya? Como que es bueno hacer esa distinción, ¿ya? Porque a veces no se recomienda hacer paper como entre medio de una investigación porque está mal visto, porque está el efecto salame, pero acá creo que no es el caso. Sí, Y ahí creo también que quería, sí, como bien importante ahí también, como qué significa como el paper en el contexto del desarrollo de software. Bueno, algo que habíamos comentado la vez pasada, bueno, y antes de eso, ahí Luis compartió un enlace en el chat que como que ayuda también a orientar cómo elegir dónde publicar, porque a veces también hay como consideraciones éticas que uno quiere tener respecto de las revistas donde va a publicar en sí, términos de tratamiento de los datos, impacto ambiental, y esa es una página que nos puede ayudar a decidir eso. La sesión pasada hablamos un poco de esta idea de la taxonomía de contribución. En general, en el ya, desarrollo de la ciencia se ha hablado mucho de esta idea de cambiar, transitar de la autoría a la contribución. ¿Por qué? Porque el paper tradicional muchas veces hay
trabajo de gente que no se ve reflejado en el paper. O sea, alguien que, por ejemplo, desarrolló el software o hizo el análisis, pero no escribió el paper, como en el esquema tradicional, los o las investigadoras principales no lo ponían a esa persona, no la ponían como parte del paper. Entonces, esta idea del tránsito hacia la contribución también permite que el publicar el artículo de paper podamos visibilizar el rol de gente de nuestro equipo, que podemos ser, probablemente seamos como las mismas personas que estamos acá, porque por eso estamos hoy día acá, que quizás nuestra participación en ese proyecto como que no se visibilizaría si es que no existiera esta publicación específica. Y ahí en términos de eso de la meta, como de meta o proceso, quizás ahí es interesante que una de las limitaciones que tiene la publicación del software como paper es precisamente ese, que es el tema del versionaje, porque en el fondo Sara ya publicó su paquete de R como paper, entonces no puede ir a la revista y decirle como, oye, salió la versión 2, como publíquenme el paper de nuevo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en la versión 2 hay nuevas personas contribuyendo al código? Se empieza a generar eso y por eso, esto tiene que ver con lo que conversamos en la sesión pasada, eh, está esta idea de estos archivos de citación que me indican que quizás la manera principal de citar el, el paquete de Sara va a ser el artículo, pero por ejemplo, si alguien trabaja con la versión 2, va a haber una forma específica de citar la versión 2 porque como obviamente ya archivó su paquete en Zenodo, Zenodo le va a indicar un DOI para esa versión específica. Y eso también ayuda a la reproducibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajamos con software que citamos el artículo, pero el artículo, por ejemplo, es la versión 1 y nosotros trabajamos ya con la versión 3. Entonces, para asegurarnos que nuestro software es reproducible, también siempre tenemos que indicar cuál es la versión específica. Ahí, Pero Andrés, Riva, dime. dejemos primero la pregunta de antes. No me la pregunté. Que dice, podría ser un cambio total, ejemplo en un universo de R y luego parte de los paquetes de dicho paper con otro tema. Creo que No como sé. uno divida eso, si uno Mm, quiere puede hacer un artículo para el universo completo de paquetes y hablar que el artículo se centre, por ejemplo, en cómo están conectados entre sí, o si uno quiere podría hacer un paper de cada uno, eso queda como a voluntad de cada persona, claro. que le parece que es más valioso hacerlo. Igual tener en consideración que algunas de estas revistas cobran como el APCs, o sea, como tiene un costo la publicación del artículo en Mm. abierto, entonces como que ya vieron cuánto costaba esa que Sara pasó así como de pasada para que el artículo quede con Open Access, valía como $3.000. Sí. Hay otras que no cobran, por ejemplo, JOS no cobra, pero Dios claro, no está el cobra. tema, ahí uno tiene que decidir qué quiero, si queda abierto, que no, ahí son un montón de decisiones y a veces el factor económico es el que no nos permite publicar, por ejemplo, en la revista que queremos. Pero ahí el fondo de cómo dividir paquetes que están conectados, si publicarlos todos juntos como un paper o no, eso ahí queda un poco en cómo uno puede articular el argumento de si vale la pena publicarlos en conjunto o no. Yo iba a comentar, si podía publicar un update, pero es muy estricto, porque claro, deja abiertas las malas prácticas de algunos colegas, que claro, ahora allí es el texture, el triángulo es equilátero, no sé. Entonces, no, hay que justificar los cambios en las features, tiene que ser el versionaje mostrar nuevas como funcionalidades, nuevos argumentos, como justificar Sí, muy bien como para hacer un update. Y te porque deja así, además, es sí, pero además interesante. tiene que cambiar el DOI, porque como legalmente los Sí. DOI, si cambian los metadatos, por ejemplo, hay una autora más en el paquete, eso cambia en los metadatos y por lo tanto el DOI tiene que cambiar. Entonces también Sí. eso como que eventualmente algunas revistas lo podrían permitir, pero no es tan simple. O sea, ahí Exacto, como uno tiene que que hay evaluar que como... cumplir, Ujú. sí, Y en ese sentido, bueno, lo del citation file lo comentamos la sesión pasada, pero la idea es después más adelante hacer un taller más específico para crear el citation file. Eso me permite asociar a mi software más de un DOI. Entonces tengo el DOI, por ejemplo, sí, del paquete, tengo el DOI de la versión más reciente, quizás tengo otro tercer DOI que, porque a veces pasa, lo vimos la sesión pasada, había un paquete que vimos que tenía como hacía dos cosas y cada una tenía como un paper asociado distinto, entonces a veces puedo tener más de un DOI asociado a un software y ahí
en el fondo siempre es importante que mi documentación le explique a la gente cómo quiero que citen mi software. Exacto. Y quería terminar con estas consideraciones con que igual hay un tema de, ay, qué susto, me van a ver mi código, sobre todo cuando uno está recién empezando. Y les dejé un post de un Substack de Darren Dudley, no sé cómo se pronuncia su apellido, que como que cuenta que la primera vez que ni siquiera era un paper de software, era un paper normal en que se atrevió a mandar su código y como que tenía pesadillas, como que estaba como, no, yo no tengo el código tan bueno, como que lo describe muy bien, así como que es bien personal en la escritura, a mí lo sigo, es bien interesante, de hecho ahí. Y se dio cuenta que tenía un error, por ejemplo, y después nadie lo vio y como que se frustró de que, ¿por qué nadie ve mi código? Como que, claro, porque era un paper que no era de código. Entonces decía, claro, ahora quizás publicar cosas más específicas, como que hay un tema de cómo tirarse a la piscina y nada, pues ir aprendiendo. Sí, acá nadie muerde, todos queremos ayudar, así que es un buen como, es una buena lectura, a mí me inspiró harto al principio, fue en la pandemia también, así que quería compartir eso con ustedes. Y nada, si tienen alguna duda específica, quiero mostrar un poco el repositorio, entonces Ujú. voy a ir cerrando un poco la presentación. Pueden mandarme, obviamente, feliz de contestar un correo, pero me demoro un montón, lo siento. Eh, en Instagram me pueden contactar en esa cuenta. También tengo mi página web, trato de actualizar, le copié arriba. Inspirarse y copiar es muy bueno en este tema de software reproducible y escribir código. Trato de escribir como lo que estoy haciendo en el año. Acá está mi Google Scholar con las últimas publicaciones también. Oye, ahí hay Y una pregunta en el chat que es bien interesante, que es ¿qué pasa con un paquete de datos? Y eso arriba, por sería favor. tema Eso después. para otra charla, pero existe algo que se llaman los artículos de datos. Están los artículos Sí. académicos, o sea, los artículos de investigación, los artículos de software, y también existe algo que se llaman artículos de datos, que son artículos en que presenta un dataset. Y ahí el foco del artículo está en todo el proceso de creación del dataset, no sé, de dónde vinieron los datos, cómo se procesaron, cómo llegaron a la versión final, y no tanto porque el paquete en el fondo en ese caso es podríamos decir como un vehículo para mover mis datos Claro. hacia sus usuarios y usuarias finales. Entonces en ese caso lo que te conviene más es lo que se conoce como un artículo de datos. Y ahí tú puedes Sí. como hablar porque ahí el foco está en los datos, cómo se llegaron a ese estado, y el paquete es una de las vías de acceso que tiene la gente para trabajar con ellos. Pero ahí sería como otro tipo de artículo. Sí. Y bueno, Riva tiene la experiencia que tiene un paquete de datos bien importante que lo ocupamos mucho los académicos para hacer ejemplos de Claro, visualización. lo interesante Ahí es que si el queréis paquete dejarlo. es de datos, pero el paquete no el código no es sobre los datos, el código solo como traduce. Claro, Claro, claro. Pero sí, pero es son, interesante también. ¿Y qué más? Acá muestra tus voy a artículos. mostrar los papers. Acá son dos. Este es de Carolina, fue la gestora. Bueno, ya vieron lo del credit, como que quién escribió, quién hizo el código, quién hizo la higiene, como del código. Todo eso tiene una atribución y eso tiene que ver con el orden de los autores, el corresponding y así. Por ejemplo, fíjense, acá dice Original Software Publication. En una revista convencional, acá diría Research Article. ¿Ya? Acá está como el tipo. Se ve acá en los formatos del CDR, se ve así. ¿Ya? Y comentar que en el Acá caso de Carolina, este artículo sirvió como artículo para su tesis de doctorado. O sea, se lo sí, contaron como. porque en el caso del el grado de Carolina, eran dos o tres papers y claro, este es un paper convencional. Esto tiene un DOI, tiene citas. Esto fue considerado parte de su trabajo de doctorado. Y acá está el de, miren, en septiembre, sí, esto está salido del horno, pero recién, Está tibiecito. eh, exacto. Acá está, acá yo estoy, cuando salgo con este pequeño correo, es que yo soy la primera autora y corresponding, esos son los cambios. Bueno, este taller no es de eso, pero igual nunca está de más mencionarlo. Aquí están los coautores también con su crédito correspondiente. Y les quería mostrar rápidamente que, por ejemplo, estas dos autoras, por ejemplo, Lauren O'Brien me escribió por Twitter porque yo una vez estaba haciendo el triángulo y como que
me salió malo y me salió divertido, como que me salieron los puntos como por otro lado y lo puse en esa época cuando Twitter no era satánico, lo puse y me dijo, ¡ay, qué entretenido! ¿Cómo lo estoy haciendo? No, estoy haciendo este código y me dio harto feedback. Como, mira, puedes poner el argumento acá y así, por ejemplo, esa fue una colaboración por Twitter. Después me puse a, voy a mostrar el repositorio. No lo tengo, debería estar acá, a ver. Mm, debería estar acá. Pero ahí si se Mm, fijan hay un montón de referencias y algunas de esas referencias tienen que ver como con la disciplina específica de lo que hace como el paquete, porque en el fondo un artículo de software yo también tengo que justificar como disciplinariamente. la novedad. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, acá debería estar, acá Ahí está. está. Te pueden dar, lo voy a dejar ahí, pónganle estrellita. Por ejemplo, acá está el triángulo. No quería gastar mucho tiempo en la definición técnica, pero este triángulo también tiene como polígonos, como, como unas clasificaciones. Y por ejemplo, esta es la más clásica y esta es la que yo quería usar, que es la americana, ¿ya? Pero yo estaba trabajando con esta colega, estoy trabajando con ella, de hecho, en otros proyectos, que es ella es alemán, ¿ya? Y por ejemplo, ellos ocupan uno en alemán y la bibliografía oficial estaba en alemán. Entonces me dijo, oye, ¿tú crees que podemos como... Fue como un nicho de pasillo, así como, oye, ¿podría agregar esto? Y yo sí, pero no sé alemán. No entendía nada, como que no entendía nada. No, no hay una traducción oficial, está solo en alemán. Me dijo, pero yo te lo hago. Dame el formato del archivo que necesitas para el CSV en ese caso. Y, por ejemplo, esa colaboración fue por ese lado. Y por ejemplo, ahí ella me ayudó a hacer esto. De hecho, yo no entiendo lo que significa porque está en alemán, pero por ejemplo, ella lo necesitaba y se ofreció a hacerlo y yo le incorporé y quedó como coautora. Entonces, fijan, hay muchas Eh, maneras como de, o sea, como de hacer colaborar. este tipo de cosas también permiten como encontrar colaboraciones en nuestras disciplinas para seguir como desarrollando cosas en el futuro. Quería mostrarles también que tengo dos issues, uno pendiente, pero también quería mostrarles que tengo, a ver qué está en close. ¿Cerraste tu primer pull request de otra persona? Claro, otra persona que no conocía me dijo, oye, ¿y por qué no agregar la clasificación de United El Reino Kingdom? Unido. UK, el Reino Unido. Y yo y no tenía idea que existía de partida. Yo, la científica de suelo, no tenía idea que había una, una clasificación ahí. Y me dijo, nada, pues. Le dije que estaba en proceso del manuscrito. Bueno, revisé el pull request y hice el merge al final, pero aquí quiero mostrar el lado negativo. Por ejemplo, yo estaba en el proceso de revisión del paper y uno no puede agregar a alguien en la mitad. Como que yo no puedo decir, ay, ahora alguien me ayudó, entonces quiero que sea coautor. De hecho, es parte de como cuando uno ve las reglas de publicación, uno no puede hacer eso, está como mega prohibido. Entonces, por ejemplo, Tom como que trabajó en esto en paralelo, pero yo no lo pude poner de coautor, porque pregunté y todo, y me dijeron, no se puede. ¿Por qué? Porque está asociado a un grupo de trabajo, al DOI, a la publicación, entonces yo no puedo como poner y agregar gente en un paper. Entonces, claro, también tiene esto negativo que, por ejemplo, Tom voluntariamente hizo el trabajo equivalente a otros coautores, pero no está. Pero espero que en el futuro le escribí como pucha, quizás podemos trabajar en otra cosa, y me dijo, no, si yo necesitaba esto para mi pega, así que feliz. Él trabaja como en unos laboratorios bueno, ahí lo pueden ver, hacer clic en, pueden ver la historia detrás y él contento como que, pero claro, hubiera sido justo ponerlo como coautor y por reglas de la publicación convencional no lo pude. Así que no todo es perfecto, Claro, y hay ahí siempre ya es pro y contra. importante como lo del citation file, porque la versión más reciente cuando hay una nueva versión, por ejemplo, ahí sí va a tener a Tom como autor. Por Sí, ejemplo, la versión archivada en Zenodo, en GitHub también aparece, no va a estar en el artículo, pero sí va a estar en claro, esta otra es parte de los metadatos, va a estar en los sí, metadatos. sí. Y eso como vimos en la sesión pasada, los metadatos, siempre amamos los metadatos, lo que nos ayuda a citar correctamente, así que Claro. Entonces eso. voy a hacer una actualización con lo de Tom y también me dejaron un nicho, como, "Ay, me equivoqué, ¿cómo no me di cuenta? Nunca se me ocurrió que, por ejemplo, de la forma en que lo hice, no se puede poner transparente porque no se me ocurrió. Al final
El código perfecto no existe, siempre uno puede ir mejorando. Si hay escenarios que uno no considera y, por ejemplo, cometí un error y, por ejemplo, no puedo hacer que queden transparentes los puntos cuando ocupo la función directamente. Lo podría hacer, de hecho le dije como un hack, así como, pero que ahorré, como que le puse un parche, así como, pero claro, tengo que hacer esa mejora porque obviamente tiene razón. ¿Cómo se llama esta amiga? RD, no, nada. Como, Tiene un nombre ¿cómo no se me misterioso. ocurrió? Sí, pero buen punto. ¿Cachai? Entonces lo voy a hacer, entonces voy a asistir al taller de los citation file y ahí voy a hacer estas correcciones. Y quizás yo puedo poner algo así como, hoy claro, como alguien que se dio una idea en un nicho podría ser quizás reconocido. Sí, Ahí en la no sé parte si. como de la taxonomía de Credit está como la conceptualización como parte de una de Sí, las conceptualización. como de las como de los roles. Estamos en Sí, la hora, así que como para sí, ir concluyendo, entonces, tenemos muchas maneras de hacer citable nuestro software. Una de ellas, la versión la edición pasada de esto vimos distintas formas. Una de ellas es el software de investigación, o sea, el artículo de software que no tiene un formato estándar, va a depender mucho de cada revista, cómo se publica. Hay revistas de distinta naturaleza, algunas completamente de acceso abierto y gratuitas, hay otras en que hay que pagar para que sea de acceso abierto, indexadas en distintos tipos de base de datos, entonces en ese sentido hay mucha variedad. Y ahí como que uno tiene que elegir dependiendo de cuáles son las cosas que necesita priorizar en ese momento. El artículo de software es una buena forma de darle crédito a personas que quizás no trabajaron en otros componentes de la investigación y no van a aparecer en otros artículos. claro. Aquí podemos como relevar su rol y hacer mucho más visible qué fue lo que hicieron. Una de las limitaciones que tiene es esto de que en el fondo congelamos el software en un Sí. momento específico y por lo tanto es muy difícil cambiar cosas después. Y ahí es donde entran en juego otras formas de citar que tiene que ver con que después tengo el versionaje y ahí el citation file va a ser súper importante para poder trabajar con los dos DOIs al mismo tiempo. Y de pasada aprendimos que también, además del artículo de software, está el artículo de datos. Hay revistas específicas también que publican ese tipo de artículos. Y básicamente al final todo esto tiene que ver con reconocer que existen otros outputs en la investigación más allá de que del paper como de investigación propiamente tal. Hay gente que crea, compila datos, hay gente que desarrolla software y existen distintas maneras de tratar de darle visibilidad a esos roles y reconocer ese trabajo. Sara, no sé si quieres dar algún mensaje final para concluir. El último mensaje final es, eh, a mí en la universidad de forma formal nadie me enseñó esto. Yo he ido aprendiendo con el tiempo. De hecho, ¿ustedes creen que tengo mi citation file perfecto? No, tengo que trabajar en eso. Tengo que actualizarlo. Tengo que ver el versionaje. Por ejemplo, claro, quiero hacer este cambio del GeoPoint que me propusieron. Siempre no es perfecto. Como que yo creo que el primer mensaje es que nada es perfecto, siempre un gradiente y siempre ir mejorando. Yo creo que eso es lo primero. Segundo, perderle el miedo. Yo cometí errores, no sé, hice un pull request y fue enredado, pero le pedí ayuda a alguien y se solucionó. Como no frustrarse es una pendiente de aprendizaje compleja, sobre todo los que no hemos sido instruidos formalmente en esto. Y nada, apoyarse en las comunidades, preguntar, mandarle un mail a los editores. Yo soy editora de una revista y de repente me escriben con mucha disculpa, te puedo hacer una pregunta. Y yo, obvio, todos ganamos si el proceso de peer review es más fácil, si te puedo ayudar. Me demoro un poco en responder el correo, pero eh, siempre en perderle el miedo a pedir ayuda y perder el miedo a hacer cosas nuevas. Eso es como lo más importante. Y paper, lo académico, estamos hambrientos de paper, así que tener esta opción, sobre todo los que están en su etapa de término doctorado, que tienen cosas en los cajones, está el concepto de tener los datos en los cajones, yo lo pienso como tener script volando ahí, tratar de reconocer ese trabajo que se hizo, que es valioso, y tener ese reconocimiento extra es importante. Eso. Eso, ahí les dejamos el enlace para dónde está nuestro evento. El próximo evento va a ser el 9 de octubre, que es el Día Internacional del Software de Investigación, y vamos a hacer un evento multicomunidades. Nos vamos a juntar con otras comunidades de programación para hablar un poco de software de investigación. Y en noviembre vamos a hacer una sesión sobre cómo citar software,
que eso va a estar como enfocada más en un como público amplio, no solo la gente que desarrolla software, sino que cómo podemos ayudar a la gente a que cite el software que utilizamos. Así que se va a estar abierto como a todo público, porque no todo el mundo sabe cómo citar el software que utiliza. Entonces, si tratamos de extender esas prácticas, también ayudamos a que el rol de quienes desarrollan software se visibilice más. Eh, la grabación la vamos a compartir pronto en la página de la comunidad, así que no esta semana, pero probablemente la próxima ya vamos a empezar a subir los enlaces con las grabaciones y los materiales de cada uno de los eventos anteriores. Eso entonces sería todo. Muchas gracias por participar y nos vemos en un próximo evento de la comunidad. Que estén muy bien.